Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprendo en Casa. Niños y niñas, recordemos que en nuestras clases anteriores conocimos y explicamos qué nutrientes tienen algunos alimentos. Y estos nutrientes son, por ejemplo, las proteínas, las vitaminas, grasas o lípidos, hidratos de carbono y sales minerales. También aprendimos qué sucede cuando se oscurecen u oxidan los alimentos. ¿Lo recuerdan? Sí, cuando los alimentos se oscurecen y se oxidan, significa que comienzan a perder sus nutrientes. Hoy, niños, vamos a leer un texto para conocer más sobre algunas prácticas que realizaban nuestros antepasados para aprovechar los nutrientes. Luego compartirás la información con tu familia. Entonces, hoy desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Sabiduría de nuestros antepasados en la alimentación. Y el propósito del día es leer un texto sobre cómo aprovechaban los nutrientes de los alimentos nuestros antepasados. Y los criterios para lograr nuestro propósito del día son: debemos decir de qué tratará el texto antes de leerlo. También debemos ubicar información en el texto escrito y daremos nuestras opiniones sobre algunas ideas relacionadas con el texto leído. Muy bien, empecemos. Observemos detenidamente todo el texto que vamos a leer. A ver, niños, observemos nuestro texto. Observemos las imágenes que acompañan nuestro texto. A ver, niños, luego de ver sus imágenes, vamos a leer el título del texto. Y dice: Herencia de nuestros antepasados. A ver, niños, luego de haber visto las imágenes y leído el título de nuestro texto, respondamos la siguiente pregunta. ¿De qué tratará el texto? A ver, niños, ¿de qué creen que tratará nuestro texto? ¿Y por qué creen eso? Los invito a compartir sus respuestas. Luego de dar nuestras ideas de qué tratará el texto antes de leerlo, ahora descubramos juntos de qué trata nuestro texto. Para ello, leamos juntos. Y el título dice: Herencia de nuestros antepasados. Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Ellos también consumían las carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. En la cultura nazca preferían el maní tostado con cáscara. De esta manera aprovechaban mejor sus nutrientes. Había épocas del año donde los alimentos escaseaban y ellos sabiamente, para guardar sus alimentos y evitar que se malogren o pierdan completamente sus nutrientes, practicaban la deshidratación. Uno de ellos era la carne, a la que salaban y después la exponían al sol. Otro alimento era la papa, la que era expuesta a la helada de la noche y luego al sol varias veces. De esta manera
los podían utilizar cuando los necesitaban. Luego de haber leído el texto, cuéntale a un familiar lo que has comprendido con tus propias palabras. Luego, lee y responde las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿de qué trata el texto? A ver, niños, ¿de qué trató nuestro texto? ¿Trató sobre cómo aprovechaban los nutrientes de los alimentos nuestros antepasados? ¿O sobre cómo aprovechan los nutrientes de los alimentos las personas en la actualidad? Recuerden que pueden volver a leer el texto las veces que sea necesario en caso de cualquier duda. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué prácticas hacían nuestros antepasados para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos? Para responder esta pregunta, te invito a que indiques si la oración es verdadera o falsa. Para ello, pinta el rectángulo de la letra V si es verdadera y pinta el rectángulo de la letra F si la oración es falsa. Siguiente pregunta. ¿La práctica de la deshidratación que hacían nuestros antepasados te parece útil? ¿Sí o no? Y también te invito a compartir tu respuesta. ¿Por qué consideras tu respuesta sí o no? Ahora lee y responde la siguiente pregunta. Y la pregunta es: ¿de qué trata principalmente este párrafo del texto? Entonces, niños, vamos a descubrir de qué trata principalmente este párrafo del texto. Y para poder responder la pregunta, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, lee cada una de las oraciones del texto. Para ello, puedes subrayar las oraciones. Recuerden, niños, un texto tiene oraciones. Por ejemplo, la parte que está subrayada es una oración que empieza con una mayúscula y termina con un punto. Entonces, vamos a identificar las oraciones de este párrafo y luego vamos a leerlas. Y después vamos a señalar en cada oración la información más importante. De igual manera, puedes subrayar las ideas importantes que consideres. Luego, los invito a completar la siguiente tabla respondiendo a las preguntas que se indica. Entonces, niños, vamos a completar esta tabla que nos ayudará a responder la pregunta: ¿de qué trata principalmente este párrafo del texto? En esta columna se encuentran las oraciones del párrafo. ¿Cuántas oraciones hemos identificado en nuestro párrafo, niños? Sí, identificamos 3 oraciones. Y en esta columna se encuentra la pregunta que dice: ¿de qué o quiénes se habla? Entonces, en esta columna vamos a responder ¿de qué o quiénes se habla? Y en esta columna se encuentra una pregunta que debemos responder y que dice: ¿qué se dice de él o ella? Entonces debemos completar nuestra tabla respondiendo las preguntas. Por ejemplo, ¿de qué o quién se habla en la primera oración? En la primera oración dice: nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. A ver, niños, entonces, ¿de qué o quiénes se habla? Muy bien, se habla de nuestros antepasados. ¿Y qué se dice de él o de ellos?
A ver, volvamos a leer. Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Entonces, niños, ¿qué se dice de ellos? Muy bien, se dice que consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. De igual manera, te invito a dar tus respuestas y completar esta tabla. Cuando ya hayas completado tu tabla y tengas las respuestas, lee integrando todas tus respuestas de las 3 oraciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Entonces, debes relacionar estas respuestas y pensar qué relación existen entre ellas. Y así podrás responder la pregunta que nos planteamos al inicio y que decía, ¿de qué trata principalmente este párrafo del texto? Listo, niños, ya pueden responder la pregunta ¿de qué trata principalmente este párrafo del texto? Los invito a escribir sus respuestas como ustedes saben hacerlo. Ahora, lee y conversa con un familiar para responder la siguiente pregunta. Entonces, niños, deben leer la siguiente oración y responder la pregunta. La oración dice, la deshidratación de la carne permite conservar sus nutrientes. Entonces deben responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinas? ¿Por qué? A ver, niños, conversen con sus familiares y den sus opiniones sobre la oración leída. Ahora responde la siguiente pregunta. Nuestros antepasados, ¿qué alimentos deshidrataban para conservar sus nutrientes? Para responder esta pregunta, te invito a que ordenes cada una de las letras que observamos y descubras cuál es ese alimento. Para ello, te invito a utilizar tus letras móviles. Entonces, observen, ordenen y descubran cuál es ese alimento. Ahora, observa las siguientes imágenes y los nombres. Luego, une con una línea cada imagen con su nombre. Para finalizar nuestra actividad, comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. Muy bien, niños y niñas. Es momento de que reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra actividad y ello lo haremos a partir de los criterios que nos planteamos al inicio de nuestra actividad. Y estos criterios son: expresé mis ideas de qué trataría el texto antes de leerlo. A ver, niños, ¿dieron sus ideas de qué trataría el texto antes de leerlo? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. Ubiqué información en el texto escrito y respondí preguntas. A ver, niños, ¿lograron ubicar información para responder preguntas? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. Opiné sobre algunas ideas relacionadas con el texto leído. A ver, niños, ¿dieron sus opiniones sobre algunas ideas relacionadas con el texto leído? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Y recuerden, niños, que si han marcado necesitan apoyo, no se olviden de comunicarse con su profesora. Muy bien, niños y niñas, los felicito a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.